con Juan Carlos Sánchez y con Santiago, que se había ido. Pero bueno, Sí, ¿qué tal? ¿cómo está Juan ¿Qué Carlos? tal, Daniel? ¿Qué tal, Santiago? Estábamos Bien. hablando justo sobre Había. la marcha del 19, se viene la marcha del 19 y estábamos tratando de analizar y decíamos, pues, para ponerte en contexto, de que cuando nosotros protestamos por algo, y vamos a trasladarlo, vamos a hacer un ejemplo simple. Cuando yo le digo a mi papá, por ejemplo, si yo soy un muchacho y le digo a mi papá, papá, yo no quiero ir a esa fiesta, tu papá te va a decir, ¿por qué? No, porque tengo otra fiesta. Oh, ok, perfecto, quiero ir a la otra. O papá, yo no me quiero comprar este pantalón que tú me quieres comprar. ¿Por qué? No, porque no me gusta, a mí me gusta este otro y me cae mejor. Correcto. Oh, perfecto. Entonces, cuando nosotros reaccionamos a algo, es porque tenemos otra cosa mejor para eso. Si no queremos algo, es porque nos afecta, pero tenemos otra propuesta para reemplazar. Eso nosotros lo llamamos postulados, ¿no es cierto? Los científicos lo llaman teorías. Cuando nosotros reclamamos contra un Estado mal formado, decimos, tenemos que cambiar este Estado. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que este Estado no está teniendo sus frutos, no está trabajando este Estado para el pueblo. Miren los índices de desarrollo, miren los índices de justicia social. Pero ¿qué cosa es lo que proponen? Nosotros proponemos esto, nosotros proponemos una democracia funcional, ¿no es cierto? Ahora, en esta protesta del día 19, ¿qué cosa es lo que propone la gente? Porque nosotros anteriormente ya lo hemos hablado 1000 veces esto, o sea, que queremos cambiar papas por camotes, mocos por babas. ¿Qué cosa ha cambiado del año pasado a este año? Los partidos políticos se han renovado, las organizaciones políticas se han renovado, la clase política se ha renovado. ¿Qué cosa es lo que queremos cambiar? ¿Para qué queremos protestar? Para que haya nuevas elecciones y vuelvan a participar los mismos partidos políticos de siempre. Hemos conversado con las bases, hemos conversado acaso con la gente, con los productores, con aquellos que generan la riqueza, porque nosotros como apristas tenemos que entender que nosotros como apristas, nosotros postulamos la democracia funcional, que sean ellos los que generan la riqueza, los que hagan las políticas de Estado, que sean ellos los que producen todo, los que hagan las políticas públicas, no los políticos, no los políticos, estos políticos corrompidos que tenemos ahorita e incapaces. ¿Acaso no todos esos presidentes están presos? Pero bueno, ese es lo que yo pienso, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bien, oye, disculpen, Daniel, la hora, caramba, tan tarde. Bueno, preocupado, ¿no? Por la situación. Saludando también a Santiago, caramba. Lamentablemente es tarde, ¿no? Hemos entrado muy tarde hoy día con la disculpa del caso. Y sí, creo que la situación es complicada, ¿no? De todas maneras, hemos visto algunas cifras. El país requiere tranquilidad, creo que eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, en estos meses de que el país ha estado tranquilo, la moneda peruana se ha apreciado frente al dólar, ¿no? Ahora está en 3,51, 3,61 el sol frente al dólar, ¿no? Lo que significa que ahora necesitas menos soles para comprar más dólares. Y significa que la economía está en mejor posición y los peruanos frente al dólar tenemos una mejor posición, ¿no? Y eso hay que analizarlo y eso se debe a que el país ha estado en una situación de calma. Eso no exime que hayan reclamos de la población, lo cual me parece justo. Siempre es necesario discrepar, inclusive protestar, eso no tiene nada de ilícito, siempre y cuando este tipo de reclamo se haga dentro de los cauces normales, ¿no? Que sea una protesta pacífica, que vengan a expresar sus sentimientos, ¿no? Pero creo que lo más importante es que tiene que haber
un contenido, ¿no? Porque lo que plantean es la toma de Lima, Dina asesina, ¿no? Pero más allá de eso, no hay un planteamiento, una propuesta política, programática, ¿no? Y más parecía una posición anarquista, ¿no? O sin ningún sentido de ruptura del sistema, ¿no? Y eso que nosotros no somos defensores del sistema, pero sí que sabemos que dentro de todas sus limitaciones, el sistema democrático es el que garantiza una mayor transparencia, ¿no? Una mayor libertad dentro de todas las limitaciones que tiene, ¿no? Esta democracia representativa no es la democracia que nosotros aspiramos, que es nuestra posición política, que es la democracia funcional, pero bueno, ante esta situación, y creo que ella fue, dijo, ¿no? Que la revolución era el sufragio, ¿no? En esta circunstancia, en la medida que las sociedades van evolucionando. Y desde ese punto de vista, creo que es necesario, sí, protestar, pero sobre todo la protesta tiene que tener un contenido político y programático, ¿no? Y creo que esta protesta no tiene ni contenido ni programa político, ¿no? Es una protesta que no encuentro hasta ahorita, más allá de algunos adjetivos o algunos lemas bastante absurdos, ¿no? Dinamita, asesina, no hay un contenido político, ¿no? Y lo que buscamos los peruanos, creo, es que las cosas dentro de las limitaciones vayan mejorando y vayan funcionando. Eso no significa que el gobierno de Dina esté haciendo las cosas extraordinariamente bien, ¿no? Hace unos días se cometió un error gravísimo al nombrar nuevamente a la ministra de Salud que fue destituida en Salud, ¿no? Lo cual es un error, pues, de novato, ¿no? Si ya esta persona había salido por incapacidad, nuevamente nombrarlo en un sector tan sensible como es el seguro social, eso ha generado pues toda una ola de suspicacia, ¿no? Inclusive algunos dicen que es la cuota de Vizcarra, ¿no? Yo no sé si eso sea cierto, pero yo creo que al margen de todo ello, esos son errores políticos que un gobierno no debería cometer, ¿no? Porque eso exacerba, ¿no? Los ánimos en el país y eso lo que contribuye, ¿no? A generar este clima de incertidumbre, ¿no? Porque lamentablemente dicha ministra, cuando estuvo en el cargo, no pudo solucionar el problema del dengue, inclusive hay comentarios que en pleno proceso de dengue se había ido a hacer una liposucción, ¿no? O sea, de lo más significativo, ¿no? Ese acto, ¿no? O sea, mientras que los peruanos se morían, ella se estaba haciendo su lipo, ¿no? O sea, siendo la ministra del ramo, ¿no? Eso es un vox populi que hay, ¿no? Lo cual, capaz es cierto, capaz no es cierto, tampoco nosotros no tenemos las pruebas, pero eso ha corrido en él. Y eso a veces sale de los entornos, ¿no? De los entornos, este tipo de comentarios, ¿no? Lo cual, pues, ya la descalifica para cualquier actividad o actividad política, ¿no? En este caso, ¿no? Así que de esa perspectiva creo que el gobierno se estaba manejando bastante bien en los últimos tiempos, no estaba cometiendo errores en el tema de nombramientos, se estaba cuidando, hasta ahorita no hay una prueba o un acto de corrupción así como era todo lo que veíamos todos los días con el anterior presidente que hoy está preso con Castillo, ¿no? Este gobierno pareciera que estuviese haciendo las cosas de mejor manera, sin tanto escándalo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es correcto de decir que se había estado cuidando mucho el gobierno de Dina, ¿no? En el tema de los nombramientos de los funcionarios públicos, ¿no? Pero este sí fue un craso error, ¿no? Haberla nombrado a la ministra de Salud en el caso de Salud, ¿no? Entonces, eso tiene y más aún en esta circunstancia donde se ha convocado el paro, pero veo también, por otro lado, una respuesta mucho más inteligente del gobierno y también de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, ¿no? Están, creo, con una actitud y han hecho declaraciones importantes, ¿no? Como por ejemplo que van a estar prohibidos los pasamontañas, el tema de arrojar cualquier tipo de artefactos, ondas, ¿no?
sea cualquier instrumento que pueda lesionar a los seres humanos, ¿no? Entonces, inclusive han salido a hacer marcha dentro de la misma ciudad, ¿no? Marcando una presencia, ¿no? Creo que es una medida anti, ¿no? O una medida disuasiva, ¿no? Eso tampoco no nos vuelve gente de digna, ni de que nosotros estamos a favor de que no haya protestas, o sea, que no tomen nuestro comentario en ese sentido, porque hay cosas que hay que mejorar muchísimo, ¿no? Y una de las cosas que hay que mejorar en términos de Estado es las relaciones entre los tres niveles de gobierno, ¿no? Hay una gran desarticulación entre lo que es el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos municipales, ¿no? Entonces hay zonas en que el Estado no llega, ¿no? Y ahí creo que es donde deberíamos nosotros atacar de una manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que funcionar, ¿no? El problema en el Perú en este momento no es un problema de recursos, porque lo que más tiene el Perú es plata, ¿no? El Estado tiene un presupuesto que supera los 200.000 millones de soles al año, ¿no? Lo cual ya es un presupuesto para el caso peruano importante, o sea, recursos para desarrollar el país existen. Entonces, lo que está fallando es la gestión, la parte de planeamiento, la parte de los sistemas administrativos y financieros del Estado, que no están respondiendo adecuadamente. No hay una verdadera capacitación de los funcionarios públicos para que reaccionen de manera eficiente en todo el país, ¿no? Entonces, esos son temas sensibles que el gobierno debería, ¿no? Analizar y dar solución, ¿no? Y esto creo que es importante, ¿no? Necesitamos una burocracia que funcione, que pueda solucionar los problemas del país, ¿no? El tema político, como lo hemos dicho, ahorita no hay un contenido, ¿no? En esta protesta, más allá de algunos objetivos, y entonces creo que es tarea de los políticos, si es que hay políticos en el país, de darle sustancia, ¿no? A cualquier gobierno, ¿no? Porque ningún partido político vigente tiene un planteamiento o una propuesta para el siglo XXI, ¿no? Ya estamos en el año 23 y los partidos políticos andan a la deriva y el país crece, pero crece por inercia, un poco emulando o recordando al preso Toledo, ¿no? Que también fue presidente de nuestro país, ¿no? Él decía que había puesto piloto automático, ¿no? Y que la economía funcionaba en base al piloto automático, o sea, mejor dicho, él no hacía absolutamente nada, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que evitar. Por el contrario, yo creo que el país se puede gestionar de mejor manera cuando hay voluntad de hacer las cosas, ¿no? Y hay gobiernos que han hecho su trabajo mejor que otros, han tenido mejores resultados, ¿no? Producto que si un gobierno actúa y acciona correctamente, puede marcar una diferencia, está comprobado. Entonces el concepto del piloto automático es algo que realmente no es cierto, ¿no? Los gobiernos tienen que accionar, tienen que desarrollar el país y eso es lo que no estamos viendo en el caso de Dina Boluarte. Hay una quietud, hay una calma, si bien es cierto, el país ha tenido tranquilidad, pero no se ve pues un resultado en gestión pública, ¿no? No se ve en grandes obras, no se ve algo que llame la atención en términos políticos, una mega obra, ¿no? Entonces está muy mediatizada, ¿no? Y obviamente a nivel internacional también tiene un contexto bastante complicado, ¿no? Porque la posición peruana en términos de Latinoamérica, ¿no? Estamos dentro, o Dina de alguna manera está avasallada, ¿no? Por este energúmeno, ¿no? Porque ya con las declaraciones que yo he escuchado ayer del presidente de México, no me queda otra forma de calificarlo al decir que la corrupción es necesaria, que la corrupción genera desarrollo, ¿no? Entonces ya cuando tú tienes un tipo de esta naturaleza que justifica la corrupción de tal manera, entonces ya no tiene sentido, ¿no? Eh, y estos son los adversarios con los cuales se está enfrentando el gobierno, ¿no? Con Petro, que su país ha ido ya retrocediendo, ¿no? En términos económicos, ya ni hablar eh, ni de Venezuela, en fin, ¿no? Entonces tenemos todo un contexto internacional latinoamericano e inclusive esto es sabido todo una
una segregación a la presidenta actual, Dina Boluarte, y a su gobierno, ¿no? Y creo que en ese ámbito también le ha faltado reflejo, ¿no? Si bien es cierto, han tenido actitudes fuertes con el gobierno mexicano y con el gobierno colombiano, pero creo que ha debido accionarse políticamente buscando mejores relaciones o mejor, o algo más concreto con los otros países y tratar de articular de mejor manera a fin de que el Perú tenga una presencia también a nivel internacional, ¿no? Entonces, han tratado de cubrir un vacío, ¿no? Que el presidente del Congreso cuando ella viaje, de que no pueda ser presidente, están buscando una fórmula que ella pueda viajar y gobernar el país remotamente, ¿no? Lo cual refleja bastante inseguridad, ¿no? De parte de la presidenta, ¿no? Piensa que porque va a viajar, el presidente del Congreso le va a dar un golpe de Estado, ¿no? Es una ciencia ficción bien, bien simpática que también pasa por los funcionarios del gobierno, ¿no? Y eso no genera estabilidad política, ¿no? Entonces, también vivimos y también viven en su ciencia ficción el gobierno, ¿no? Debe ser más realista, ¿no? Ese tipo de proyecto de ley lo que genera es inestabilidad y un poco de burla, ¿no? De los analistas políticos, porque para eso están ya las normas, ¿no? Para eso ya están las acciones claramente especificadas en la Constitución, ¿no? Este tipo de normas, porque no hay segundo, ni primer ni segundo presidente, entonces no puede asumir. Así es la Constitución, ¿no? Y entonces creo que estos temores y estos miedos de la presidenta Dina hace que no viaje por el mundo, ¿no? Que no esté diciendo lo que todo el mundo sabe, o que todo el mundo sabe en el Perú, que lo que ha habido en el Perú es un golpe de Estado, ¿no? Como nosotros lo denominamos en algún momento, el discurso de la mano temblorosa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le temblaba la mano cuando daba el discurso? Y fue un golpe de Estado, ¿no? Y prueba de ello que muchos de sus ministros en ese instante renunciaron. Entonces, ahí creo que ha faltado reflejos, entender mejor la posición peruana en relación al golpe de Estado, ¿no? Se han dejado avasallar y le han dado pie a que el presidente de México, de Colombia, pues avancen de manera abrupta, ¿no? Cuando lo que deberían mandarle son los videos del discurso, etcétera. Yo creo que ha faltado mucho reflejo en el tema internacional, ¿no? Pero, y también hay temores, ¿no? Como les estaba explicando con ese tipo de proyectos de ley, ¿no? Que han presentado, ¿no? En fin, ese es en la coyuntura política nacional y un poco internacional, y justo Santiago estaba comentando, yo lo pude escuchar por el audio, ¿no? Lo del partido, ¿no? Que habían un miembro, ¿no? Que figuraba en la lista, ¿no? De los que habían firmado para la venta de la tribuna, ¿no? No sé cómo ha sido ese pasaje, no sé si nos podrías ilustrar un poco, Santiago, ¿no? Y bueno, y comentar también sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? No sé, Daniel, si tú tienes información al respecto. Eh, no, hablaban de una comisión liquidadora. Y en esa comisión liquidadora lo integraba el compañero Eduardo Bando y el compañero Flores, pero quien lo presidía esa comisión era Germán Luna. Germán Y Luna, sí. Germán Luna y Obando manifiesta en una reunión del CEN convocado por García, por Belén García. Obando Ujú. manifiesta de que le dan la palabra a Obando y él habla ahí y se ve en el audio, en el video, de que en lo que se refiere a dinero, a quien tienen que Ajá, pedir cuentas es Germán Luna. Él no tiene nada que ver, dice, con el dinero, ni sabe cuál ha sido el destino de este dinero. Entonces, ya. él es muy reiterativo, es muy afirmativo, es muy claro en ese audio, incluso lo Ujú. aplauden, ¿no? En esa reunión del CEN, cuando él termina de hablar, lo aplauden a Obando. Entonces una compañera, no recuerdo quién es, que le dice, compañero, pero sea un poquito más preciso, le dice, en esa reunión, diga usted si usted tenía algo que ver con el dinero, o qué sabe usted de qué hay detrás de esta comisión. Él dijo, no, yo he sido parte de esa comisión liquidadora, pero yo no Ajá, tengo nada que ver con el dinero. Acá quien tiene que responder, su palabra textual de Obando, quien tiene que responder por el dinero es el compañero Germán Luna, que como yo le decía hace un momento a Daniel, al compañero Daniel,
también fue citado en esa reunión Germán Luna, pero no llegó, nunca llegó. Eso lo he visto yo en las redes, lo he visto en Facebook, y está circulando esa exposición de Obando que dura como 5 o 6 minutos. ¿Tú no la has visto? No lo había visto, justo te escuché y me llamó la atención Sí. porque, pero lo triste o lo lamentable es que Obando ha firmado esa compra-venta, o le han dado un poder. Claro, él no niega que él no lo niega, él es enfático en decir que él no tiene nada que ver con el dinero. Y manifiesta eso Ah, lo que te he qué dicho, ¿no? terrible. De que es Qué mal se han estado tratando estas cosas, compañero ¿no? Luna el que sabe, debe responder sobre el dinero. Qué Todos son Y terrible, bueno, ¿no? ese O es todo el sea, audio que todo el video que yo le he visto, ¿no? La participación de Obando yo en tuve dos la presentaciones, porque él oportunidad, habla, después hacen una ya, pregunta y él nuevamente vuelve a hablar. Y ahí sí es más claro, ahí terrible, dice ¿no? más enfáticamente, dice, el compañero Germán Luna tiene que responder sobre el dinero. Sí, Qué terrible, ¿no? Es una yo se lo acusación voy a bien pasar seria. a Bueno, ustedes, que ya la por sabíamos, ¿no? Porque ese los audio, cheques pero han debo salido a tener nombre de Germán ese Luna, video. ¿no? Pero ha hecho su libro sobre Armando Villanueva. Ha hecho sus libros. Su libro sobre... Ah, bueno. la verdad que no, es algo Es chistoso, ¿no? lamentable, ¿no? O sea, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucha prudencia, ¿no? Justo yo hoy día conversé con un miembro del CEN, ¿no? Y bueno, ella me decía que se estaban peleando por dinero, no se pelean por posiciones ideológicas, políticas, programáticas, ¿no? O sea, se pelean por plata, ¿no? O sea, los grupos están al acecho de los pocos recursos que tiene el partido, ¿no? Ese es el fondo, ¿no? O sea, a ese nivel se ha llegado políticamente, ¿no? Y yo creo que ya están en un franco proceso de descomposición, ¿no? Y ha salido también a circulación un pronunciamiento de Treyes, que lo ha hecho en La Libertad, el cual dice que está convocando un congreso, ¿no? Lo cual también a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque Treyes es una persona díscolo, que cambia de posición de acuerdo a cómo lo van presionando. Y ese congreso que pretenden hacer con la misma gente, con los mismos personajes, bajo la misma modalidad de comprarse a los Los delegados, ¿no? delegados. Yo creo que ahí deberíamos primar el principio de un aprista un voto, ¿no? Algo, tratar de hacerlo algo más democrático, ¿no? Porque ya estas escuelitas que ya se han formado en el partido en los últimos 30 años, ¿no? De la compra de delegados o de la compra de hoteles, ¿no? De alojamientos, ¿no? De los cuales ya van separando las delegaciones, ya esa política es una vieja práctica, ¿no? Entonces eso ya es vergonzoso, ¿no? O sea, ¿en qué delegación estás? Ah, no, nosotros estamos en tal hotel, ah, no, ese lo está financiando tal persona, ¿no? O sea, ya están cerrando así, ¿no? Entonces ya no hay escrúpulos, ¿no? No hay principios, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita en este momento, ¿no? Y creo que ahí tenemos que ser bien, categóricos, ¿no? Bien, puntuales, ¿no? O sea, un congreso bajo esos términos, pero los resultados ya sabemos lo que va a pasar, van a ser lo mismo de siempre y van a tener el control del partido para seguir con sus mismas fechorías, ¿no? Entonces, yo por eso creo que no deberíamos apostar por un congreso en este momento, porque no hay las condiciones y lo que debemos apostar es por un congreso de orden ideológico, programático. Al partido hay que llevarlo a que discuta, ¿no? Propuestas inteligentes, interesantes, ¿no? De tal manera de que podamos tener que decir al país, ¿no? Pero eso no se le pasa por la cabeza a los actuales dirigentes, ¿no? O sea, se están preocupados para ver quién se queda con la plata en la clínica, quién se queda con... O sea, a ese nivel han llegado, ¿no? O sea, no hay más, o sea, no hay más, ¿no? Tengo entendido que ya no está, han cambiado el personero del partido, ya no es el famoso hombre de la Molina, ¿no? Ya lo han cambiado ahora, porque están en una guerra interna
por los recursos del partido. Eso es todo lo que hay, no hay más, ¿no? Entonces esa situación, como te digo, es vergonzosa, lamentable, ¿no? Y, y, y creo que nosotros debemos cambiar ya todo nuestro enfoque, ¿no? Creo que debemos comenzar a cambiar nuestra manera de ver el partido, ¿no? Tenemos que ser muy, muy críticos, muy reflexivos, porque este partido, con la gente que tiene y con lo que está, no nos lleva a ningún lado, ¿no? Así, No, no, así de sencillo, definitivamente, ¿no? definitivamente, estamos A ningún lado, ¿no? O sea, es una tira de, hay lumpen, ¿no? O sea, esa es la palabra exacta, ¿no? O sea, es un partido lumpenesco, ¿no? O sea, a ese nivel ha derivado, ¿no? Y eso se debe a la falta de formación política en los últimos años, ¿no? no, El definitivo. partido no, creo que eso es importante, ¿no? O sea, ya la falta de formación política ha hecho que la gente ya no tenga principios, valores, o que sientan que es lo más normal que puedan agarrar los recursos del partido para poder vivir, ¿no? Porque, por supuesto que los partidos tienen recursos para hacer actividad política, y que no está mal si una militante va a viajar o a hacer una actividad política, se le puede financiar, ¿no? Porque para eso inclusive hay fondos de la OMPE, ¿no? Para capacitación, etc. Eso también es un tema que vamos a tener que analizar en algún momento, ¿no? ¿Dónde están los fondos que le han dado al partido en los últimos tiempos la OMPE? ¿Cómo han sido gastados, ¿no? En fin, ¿no? Son de temas que merecen ser analizados, ¿no? Porque realmente eso no significa que no se pueda gastar, invertir, porque esa es una inversión que los compañeros salgan, visiten, caminen, ¿no? Eso es correcto, no, no me parece malo, ¿no? Lo incorrecto es que no sea transparente, que no se difunda, que no se hagan los balances, que no se hagan las auditorías, ¿no? Pero cuando ya tú ves que el partido es el medio de vida, donde ya tú sales tu sueldo, ¿no? Y si te bajan el sueldo lo matas al otro, ¿no? Entonces ya ese es otro cantar, ¿no? Es otra historia, Claro, ¿no? claro, es otra Entonces, cosa. bueno, esa es la situación que estamos viviendo. Y obviamente lo urgente es la renovación total del APRA, ¿no? Ya eh, los que dirigían el APRA han fracasado categóricamente, ¿no? Y están ahí que quieren seguir como sea, tienen sus alfiles, han puesto nuevos rostros, pero antiguos, ¿no? Para decir que sean remozados, ¿no? Pero la verdad que ya cumplieron, ya votaron su ciclo, ¿no? O sea, no entienden que ya no suman, ¿no? Ese es el gran problema que tienen, ¿no? Ya no suman y no quieren darse cuenta, ¿no? Claro, como decía un amigo, me decía, a ningún político va a ser reflexivo y decir, ya me toca, mi tiempo ha culminado, ¿no? Al contrario, no, nunca se van a querer ir, ¿no? No, 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 Entonces definitivo. es tarea nuestra, realmente que ese ciclo se dé, ¿no? Y creo que ya hay que pasar a la acción, ¿no? Lamentablemente, no encuentras tampoco un brazo, o sea, las malas prácticas que tiene el partido están, muy, difundidas, ¿no? Eso significa, por ejemplo, que la gente puede pintar la bandera del APRA de azul y lo ve como algo normal, ¿no? Cuando hemos visto esas cosas en la campaña, ¿no? Que querían apoyar a otro candidato, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Entonces eso refleja la falta de formación política, ¿no? Entonces, y ellos son responsables, ¿no? De esta crisis, ¿no? Son 30 años donde el partido no ha tenido ningún tipo de formación política, no ha habido análisis, no ha habido debate, no ha habido críticas, autocríticas, mutocríticas. No tenemos, por ejemplo, en los últimos 30 años un balance del gobierno aprista, del primer gobierno aprista, que yo creo que ese sí fue un gobierno aprista, y del segundo gobierno de Alan García, ¿no? Que si bien es cierto fue exitoso en términos de gestión pública, porque sí tuvo buenos resultados, pero donde los militantes de la APRA no participaron en el gobierno, ¿no? O sea, eso es algo también Pero también cierto, acá ¿no? hay algo, Juan Carlos, que hay que analizarlo bien, ¿ah? Porque fíjate que, Ajá, y yo siempre menciono lo mismo, o sea, no, crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico. O sea, podemos haber tenido correcto. crecimiento económico, pero los índices
de desarrollo, que son los mismos índices de justicia social, están por los suelos. Fíjate, hoy día, mira, este es el reportaje del día de hoy. El Banco Central de Reserva del Perú informó que la balanza comercial acumuló en mayo un superávit de más de 11 millones en los últimos 12 meses. Mira, sus cifras macroeconómicas. Segundo, el Instituto Nacional de Estadística informó que luego de 2 meses consecutivos de un ligero crecimiento, la economía se contrajo 1.43 en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado, registrando una pequeña caída. Pero en el balance, pero en el balance mensual seguimos subiendo. ¿Okay? Hemos bajado, pero tenemos superávit todavía. ¿Ok? Asimismo, reportó que el último trimestre móvil, abril-mayo, la población ocupada en Liga Metropolitana se incrementó en 2.5. Bueno, ese sí es un índice importante. Entonces, a lo que voy es a esto. Tenemos crecimiento económico, porque son las cifras así lo dicen. Pero el otro día hablamos de las encuestas nacional de hogares, ¿ok? Del Ministerio de Salud. Hablamos de la encuesta muestral del Ministerio de Educación y hablamos de otra encuesta del Ministerio de la ENAJO. No recuerdo, pero esas encuestas nos dicen que en el 2021 y en el 2021 y 2022 la pobreza se ha incrementado. Nos dicen de que la educación está paupérrima. El 90% de los chicos de educación secundaria, de segundo de secundaria, no tienen lógica matemática ni comprensión lectora. Nos dicen de que el 46% de la población de los niños menores de 2 años tienen anemia. Nos dicen que el 50% de la población de los peruanos, la mitad de los peruanos, no consumimos las calorías, las mínimas calorías que debe consumir un ser humano para poder vivir en forma normal. Entonces, esos son índices de desarrollo. Lo otro son índices de crecimiento. Esta cuestión de del dólar, de que el sol se ha recuperado con respecto al dólar, el tipo de cambio, una serie de cosas, ¿no es cierto? La deuda externa es manejable, la inflación es manejable. Pero ¿dónde está la salud? No fuimos el primer país con la más alta tasa de mortalidad en el mundo en el 2020 con la pandemia, por miles de habitantes. Mira cómo estamos en la educación, mira cómo estamos en corrupción, 64.000 millones de ladrón de Vizcarra. Y después la Contraloría bajó las cifras. Exacto, qué increíble es eso, ¿no? ¿Qué tal poder, no? Estados Unidos ha sacado una alerta roja, bandera roja a Perú, para que los turistas que vayan a Perú tengan cuidado porque es un país con mucha delincuencia. Esos son índices de desarrollo. ¿No? ¿Qué nos interesa a nosotros de que la balanza comercial esté bien, de que el Producto Bruto Interno suba? Si no tenemos esos índices de desarrollo, esos índices siguen hasta las patas. Fíjate, la informalidad, 80%, cerca del 90%. Eso quiere decir que un muchacho que sale a trabajar, una persona emprendedora, los costos de formalización son más grandes que sus ganancias. O sea, yo hago un costo-beneficio, quiero hacer mi empresa y para formalizarme tengo que gastar más de lo que gano. Entonces sería loco de formalizarme. La economía, la actividad económica está llena de reglamentos, leyes, una serie de cosas que nadie se formaliza. Y ese 90% de la población económicamente activa, ¿qué cosa les va a pasar? Va a llegar un momento en que no van a poder trabajar. ¿Quién los va a mantener? El Estado le va a dar la espalda. El Estado no les va a pagar porque no tienen esa cuestión de retiro, que ya he trabajado todo el año, he aportado, ahora me pagan, ¿no es cierto?, mi mensualidad. ¿Quién le va a pagar a esa gente? El Estado no va a existir para esa gente. Es el 90%, Juan Carlos, de la población económicamente activa que está a espaldas del Estado. Esa gente cuando se enferma, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene o que ir a las postas médicas, que está financiada obviamente por los pocos peruanos que pagan sus impuestos, o tienen que ir a las clínicas, que son inalcanzables para sus bolsillos.
¿Y cuál es el problema fundamental de eso? O sea, ¿por qué entramos a la... Y cuando yo escucho a la gente, a los economistas hablar sobre la informalidad, hay una serie de cosas, ¿ah? Por ejemplo, te dicen fundamentalmente la falta de productividad. ¿Y qué cosa es lo que te da la productividad? La productividad obviamente es el margen, mientras tú tienes mayor productividad tienes más ganancia, ¿no es cierto? Pero para que tengas mayor productividad, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener mejor educación. Y si tú no tienes una buena educación, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? ¿A dónde aspiramos? ¿Hacia dónde vamos a ir? Ni siquiera sabemos tratar con el imperialismo, no sabemos tratar con los grandes capitales. Fíjense lo que pasó con Odebrecht. ¿Qué hicimos con el dinero de Odebrecht? Están presos los presidentes por llevarse todo el dinero de Odebrecht, que lo hemos tenido que distribuir entre todos los peruanos. O darle dinero a los emprendedores, darle las armas a los emprendedores, darle la tecnología. Entonces, esos son los índices que no deben interesar a los apristas y que desgraciadamente no sabemos. Por eso que los muchachos, y la culpa la tienen los dirigentes, por eso que los muchachos creen que es bonito pintar la estrella de celeste y hacer campaña por López Aliaga. Ellos creen que es bonito pintar la estrella de anaranjado y hacer, dicen, no, pues, finalmente Fujimori, ¿no? Vamos a votar por Keiko. ¿Qué cosa tienen que hacer esos partidos políticos con el aprismo? No saben lo que significa el aprismo. Y así como no saben lo que significa el aprismo, menos saben lo que significan los ciclos económicos, cómo vencer, cómo trabajar en épocas de recesión, cómo trabajar en épocas de superávit, ¿no? De crecimiento. Pero el partido, o sea, yo, y justo el día de hoy he escrito un artículo en donde hablo la necesidad de la concertación, de lo que tú hablabas, Juan Carlos, porque yo pienso que sin concertación, y eso, para eso se necesita liderazgo. Es importante que el partido, que una persona, que un líder como tú, comience a convocar a la gente, comience a convocar a los empresarios, comience a convocar a todas las personas que intervienen en las diferentes actividades económicas, que tengan conciencia y que empiecen a darse cuenta de que ellos son los que tienen que administrar el Estado y no los políticos, porque los políticos no saben absolutamente nada de la actividad económica, porque al fin y al cabo, ¿qué cosa es lo que hace crecer un país? La economía. Y si tú no sabes administrar la economía, ¿hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde vamos a ir? Yo pienso que habría que liderar esta cuestión que no es nuestra, sino es de Haya de la Torre, de la concertación económica, y que la gente se dé cuenta que necesitamos una democracia económica y que ya se terminó la época de la democracia política. Necesitamos una democracia funcional, una democracia económica en bien de todos los peruanos, porque sin democracia económica van a pasar 100 años más y vamos a seguir con los mismos temas de corrupción, de narcotráfico, de delincuencia, de salud, de educación. Vamos a seguir con los mismos problemas, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo contigo. Coincido plenamente, ¿no? Claro, hay que hacer docencia y creo que eso es algo importante, ¿no? Falta docencia, ¿no? Y es que la gran diferencia con los partidos de antaño o los líderes de antaño enseñaban, educaban al pueblo, ¿no? Transmitían cultura, transmitían conocimiento, todo esto, la gente iba aprendiendo con ellos, ¿no? En los últimos tiempos la clase política no enseña absolutamente nada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que falta mucho por recorrer, ¿no? O sea, la clase política ha descuidado el tema de educar, ¿no? Que es una función importante en los políticos, ya los políticos no educan y eso también lo estamos viendo, ¿no? O sea, inclusive todo el sistema que han construido es un sistema para que llegue cualquiera a ser político, ¿no? Por ejemplo, las intervenciones en el Parlamento, tienes que hablar un minuto, medio minuto, máximo 3 minutos por parlamentario, ¿no? Bajo el pretexto de la eficiencia y que todos tienen que participar, lo cual no es cierto, ¿no?
¿Por qué? Porque el Parlamento, el Congreso es para discutir, para analizar, para desarrollar ideas, para desarrollar conceptos. Tiene el mismo valor la modificación de un artículo de una ley que una ley orgánica, ¿no? Requiere pues un Más tiempo. análisis con profundidad, investigación, con quizás 1 o 2 años de trabajo, pues, de investigación para hacer una ley de esta naturaleza, ¿no? Entonces, todo el sistema está hecho para que cualquiera pueda ser político, ¿no? Y eso es una de las cosas que estamos viviendo, ¿no? O sea, gente que no tiene ninguna idea de lo que es la política y que más están preocupados por el interés del erario nacional, ¿no? Y que ahora el presupuesto es bastante interesante, ¿no? Y su objetivo es llegar a tomar el control del país para vivir de los recursos del Estado, ¿no? Y eso no estamos mintiendo, no estamos viendo ese caso de Heiner y todos estos señores, lo cual eh, el ministro de Salud, ¿no? Cosas, pues, que realmente llaman la atención, ¿no? El caso del presidente Castillo y toda su familia involucrada en actos de corrupción, ¿no? Entonces, y no cumplen ni siquiera su trabajo, ¿no? No hacen su trabajo, ¿no? Simplemente apropiarse los recursos del Estado por apropiarse, ¿no? O sea, no desarrollan su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes de esos temas, ¿no? Y tratar de que las cosas cambien en el país, ¿no? Pero no siento que haya un andamiaje, un aparato en el mismo país, ni en los partidos políticos que coincidan con estos análisis que hacemos nosotros. Al contrario, están muy comprometidos, ¿no? Con los actos de inmoralidad, ¿no? Como es el caso de los niños en Acción Popular, ¿no? Que negocian sus votos a cambio de horas públicas, ¿no? Porque eso es una cosa que se está viendo, ¿no? Y eso, no, eso es lo que nosotros nos enteramos, ¿no? O que los congresistas le quiten sus sueldos a sus trabajadores, ¿no? O sea, ese tipo de praxis, de prácticas se está viendo en el país, ¿no? Entonces, eso tiene que corregirse, ¿no? Y eso, lamentablemente, ojalá que esta marcha que va a haber de Dina, no contra Dina, venga con este tipo de contenidos, ¿no? No, porque lo único que dicen es Dina asesina, ¿no? Ujú. Y más allá de eso no hay. Entonces yo creo que deberíamos hacer una gran marcha por mejorar la educación en el Perú, ¿no? Que me parece que algo que es fundamental, ¿no? Y yo estoy muy contento y muy feliz en el sentido de que hay una evaluación, el colegio, el mejor colegio del Perú hoy día es el colegio mayor, ¿no? Es el colegio que fue creado, el modelo creado por García, ¿no? Que funciona en Huampaní, que ha superado a los colegios privados, ¿no? Entonces, cuando hay buena voluntad en el Estado, las cosas se pueden hacer bien, ¿no? O sea, ahí está un ejemplo, ¿no? Y esto se debería ir replicando a los gobiernos regionales, también crear los colegios mayores en los gobiernos regionales para que vayan los chicos más capaces, ¿no? O cuando encuentras una noticia, ¿no? Que un peruano va a manejar el laboratorio de la Universidad de Virginia, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Significa que hay profesionales altamente calificados, ¿no? Bien preparados. Entonces, recursos tenemos. Yo creo que lo más importante que tiene el Perú hoy día es su capital humano, ¿no? Y hay que saberlo valorar, ¿no? Y te digo el capital humano en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Porque no es de quienes conducen al país, sino creo que las características propias de los peruanos, su capacidad de trabajo es impresionante, ¿no? Cuando tú comparas con otros ciudadanos de otras partes del mundo, no tienen el ritmo ni la fuerza de trabajo que los peruanos, ¿no? Y en parte esto justifica por qué el Perú sigue creciendo, ¿no? Que ya viven al margen de lo que pase en el mundo político, porque no creen ya en sus políticos, ¿no? Entonces ellos mantienen denodadamente su trabajo, siguen trabajando al margen de quién gobierne, porque sienten que el gobierno no lo respalda, ¿no? Ni siquiera en los temas que son tan sensibles hoy día por la población, que es el tema de la delincuencia, ¿no? O sea, la policía, si bien es cierto, está haciendo un trabajo cada vez mejor, pero todavía sigue siendo insuficiente, porque hay que reconocer
los esfuerzos que está haciendo la policía, ¿no? Pero también como Estado se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? La policía actúa perfectamente, pero tienes una coladera en migraciones, ¿no? Pasan por migraciones pasan los delincuentes venezolanos, ¿no? Que es lamentablemente hay que decirlo que son los que mayormente tienen una incidencia de mucha ferocidad en este momento en el Perú, que tienen otros códigos, ¿no? Y que no vale para ellos nada la vida, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que meditarlas, ¿no? O sea, hoy día el tema más sensible que tiene la población peruana es el tema de la delincuencia, ¿no? Y la población peruana siente que el Estado no está haciendo absolutamente nada por eso, cuando yo sí creo que la Policía Nacional está actuando de manera mucho más eficiente, ¿no? Pero el problema hay que solucionarlo como Estado, ¿no? Cuando se capturan a estas personas, a veces la fiscalía los libera ese mismo día, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, Justamente no creo, Juan en Carlos, que esos temas son los que se deberían de tocar en el partido, los temas de programas mínimos de acción inmediata, programas mínimos de acción inmediata que antes, como decía el compañero Santiago, antes eran permanentes, ¿no? Antes nosotros teníamos respuesta para todo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo combates la delincuencia? Con trabajo. Pues fíjate, ahorita las noticias del Banco Central, tenemos un superávit de no sé cuántos mil millones de dólares, o sea, ¿por qué no creamos, construimos, le damos trabajo a los chicos para comenzar a erradicar la delincuencia? O la informalidad, porque en realidad la informalidad, Juan Carlos, nos da una respuesta distorsionada de la realidad, ¿no? Ujú. De, a la economía para enfrentar los ciclos económicos, ¿no es cierto? Porque no sabemos en realidad cuántos somos, cuánto ganamos, qué cosa es lo que tenemos, en realidad qué cosa es lo que nos falta. Estamos totalmente distorsionados porque el 90, el 80, cerca del 90% está en la informalidad, ¿no? Entonces, pues, Correcto. aparte de eso, Y eso también aparte de eso hay nos que genera, analizarlo. fíjate, el Ese es un potencial de tema, desarrollo que puede tener el Perú. claro, Si y no tuviéramos justo informalidad, ese es un tema bien interesante que acabas de mencionar, Daniel, el tema de la informalidad. Y ahora también hay que mirar el tema de la informalidad desde varias aristas, ¿no? Porque ya no son tan informales si tú te pones a dar cuenta, porque realmente son sistemas que funcionan, ¿no? Y si lo mira, vemos Juan de un Carlos, punto de vista perdón, perdón, sistémico, escúchame esto antes que siga y de ahí termina. ajá, Nosotros cuando fuimos al último mundial, ¿te acuerdas que fuimos a Rusia? ajá, Ok, ¿en qué año fue eso? eso fue hace 4 años, 8 años ya, ¿no? No, no tanto, no tanto. Bueno, pero de todas maneras, estábamos así. Estábamos pues supuestamente la 18 pobreza fue, está. no sé, ya ¿Ah? pasó mundial. ¿Y el anterior cuál ha sido? Si el anterior ha sido en Dubái y el anterior son cada 4 años, sí. ¿Sí? ¿Ya pasó ya? Claro, pues Seis si ya años. cada 4 años son los Ya, mundiales, bueno, en el ya, pues, 2018, en el 2018, exacto, fuimos y exacto. yo me quedé sorprendido, o sea, había tanta pobreza, había recesión en el Perú, una serie de cosas, y fuimos la barra más numerosa del mundo. Exacto. O sea, ¿por qué no supimos medir eso? Claro, pero justo ahí ahora yo ya estoy cambiando mis conceptos, ¿ah? O sea, si bien es cierto, tenemos un país informal, y es verdad, pero si tú lo ves desde el punto de vista sistémico, ¿no? Como un sistema, es un 80% que ahora está en la informalidad, pero es un 80% que está funcionando, ¿no? Claro, Que funciona al margen del Estado, pero funciona, claro. exacto, que al margen del Estado funciona y por lo tanto ya no se puede hablar, o sea, existe informalidad como concepto, ¿correcto? Pero si tú lo ves de un punto de vista de un sistema, o sea, con una visión mucho más amplia, es un sistema que funciona, ¿no? O sea, entonces habría, no sé si hablar de informalidad o hablar de sistema, ¿no? Porque ya
porque este sistema está funcionando, vamos a decir así. Y, por ejemplo, este año hemos tenido, y obviamente eso es gracias a la tecnología, la mayor presión tributaria en los últimos años, ¿no? Entonces, ya también la tecnología hace que todos estos informales que aparentemente son informales, ¿no? La tecnología los está formalizando, ¿no? Y hay cosas muy interesantes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estábamos conversando y, por ejemplo, la SUNAT ha cambiado todo su enfoque, ¿no? El tema del ITF, ¿no? Antes era, ¿no? Que era el impuesto a las transacciones financieras, que te cobraban un 0,0 y tanto, ¿no? A fin de conocer tu movimiento, ¿no? Y en base a tu movimiento podían calcular si tú estabas pagando los impuestos que declarabas, ¿no? Entonces esta norma ya ha sido superada y ampliamente, y ahora la SUNAT ya no necesita el ITF, va y entra a tu cuenta y se acabó y te hace un análisis y se chequea, ¿no? Tus cuentas. Y hoy día también hay mucha gente y sobre todo muchos jóvenes que manejan otro tipo de operaciones, que son estas operaciones de orden internacionales, ¿no? En las cuales, por ejemplo, está ingresos por criptomonedas, está ingresos por tiktokeros, ¿no? O sea, son nuevas fuentes de generación de ingresos que cuando ingrese esa plata al país, ellos no tienen cómo justificarla, ¿no? Inclusive pueden ser acusados inclusive de lavado de activos, ¿no? Porque le dicen, oye, ¿de dónde vienen estos ingresos? No, es que yo soy tiktokero y tengo, me depositan en mi cuenta, o yo soy, YouTube también, tengo puede ser. Forex, ¿no? Y Forex, ¿no? O tengo estos ingresos producto de que he comprado criptomonedas, lo cuales son actividades lícitas, ¿no? Claro. Entonces, cada vez, la SUNAT se está poniendo cada vez más aguda y entonces, va a ir mirando y esto puede terminar también en acusaciones a gente que ha encontrado una forma de vivir, ¿no? Gracias a la tecnología, que podría también ser acusada, ¿no? Por ejemplo, de lavado de activos, cuando en el fondo no es cierto, pero también es cierto que no declaran, ¿no? Entonces ahí viene Claro, por la eso gran te digo, ¿dónde está el partido? ¿Dónde está la propuesta del partido para ayudar a esos muchachos, ¿no? Para corregir esas fallas del reglamento, porque la economía peruana está pues sobre reglamentada, que todo el mundo se voltea cuando quieres formalizar una empresa, no, puta, pero ¿dónde está el partido? Porque el partido es el que Claro, tiene ¿no? que hacer la propuesta. El partido es el que tiene Estos que son hacer la temas, por propuesta. ejemplo, que la propuesta, claro, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que ya no debemos hablar de la informalidad como informalidad, ¿no? Sino debemos hablar de la informalidad como un sistema, ¿no? Porque al final, pues, si ya estamos en un 80% de informalidad, por lo tanto, ya la informalidad ya no es informalidad, es un sistema. Y entonces, dentro de eso, pues hay diferentes niveles, categorías, en fin, que habría que analizar, ¿no? Y capaz muchas de ellas lo único que falta es simplemente formalizarlas a través de un documento, de un trámite, de un No, procedimiento pero también a cómo nivel quedarían, del Estado, ¿no? cómo quedarían las formales, pues. ¿Tú crees que ellos no van a decir, Claro, oye, como que harían, total, ¿no? total, o sea, yo Claro. pago Pero, y claro, le pero vas a dar la los mismos tendencia. beneficios a los que no pagan? Pero claro, pero también es cierto que, o sea, en otras palabras, mucha gente paga, ¿no? Y lo paga también a través de los famosos impuestos indirectos, ¿no? O sea, y ahí habría que ver la proporción en términos de país, ¿no? Por ejemplo, cuál es la proporción entre los impuestos indirectos que los paga el común de la sociedad, ¿no es cierto? Cuando tú compras una galleta, al margen si tú eres millonario o pobre, igualito estás pagando tu IGB, ¿no? Y entonces, la proporcionalidad en el tema de la recaudación de impuestos es importante porque realmente un país donde hay justicia social debería haber más ingresos directos, ¿no? O impuestos directos que impuestos indirectos, ¿no? Porque a Eh, mayor nivel de ingresos tú deberías tener un mayor nivel de carga, ¿no? Tributaria, ¿no? esa O debería ser una impuestos. propuesta, esa debería ser una Exacto, ¿no? propuesta, ¿no es cierto? Correcto. Impuesto a la renta Y se ha dependiendo de planteado. los ingresos, dependiendo de los sueldos, de los ingresos, ¿no?
Claro, el impuesto de la renta, claro, por supuesto, depende, ¿no? Entonces, habría que analizar la proporción de lo que representa o reflejan los impuestos indirectos frente a los impuestos directos, y yo creo que hay un desbalance, ¿no? Yo creo que es una proporción de 2 a 1, o sea, en otras palabras, la gente vive, o el Estado peruano vive de impuestos Directo. indirectos, ¿no? Que no reflejan, pues, un criterio de justicia, vamos a decir así, ¿no? Y por otro lado, también el Estado se ha acostumbrado a vivir del ciudadano, ¿no? O sea, el Estado te esquilma, ¿no? Te roba, vamos a decir, pues cuando ustedes revisan pues las tasas tributarias, ¿no? Que es cuando tú haces una gestión en una municipalidad, cuando compras una licencia, o cuando haces un trámite, o cuando te ponen una multa, ¿no? La remuneración mínima vital en el Perú es de 1.020 o 1.025 soles, ¿no? O sea, te pagan por un mes 1.025 soles, y sin embargo, te puedes poner una multa de 3.000 soles, 4.000 soles, ¿no? Entonces, una persona que gana 1.200, 1.020, ¿no? Que es la remuneración, y le ponen a una papeleta de 1.500, ya esa persona la liquidaste, ¿no? Porque la Y liquidaste, ¿no? claro, no, no, ¿No? Y esa persona ya no va a pagar ya no va a pagar claro, y esa multa. exacto, y ahí comienza ese espiral negativo, ¿no? De que la gente comienza a esconderse, a evadir, No, no, comienza el proceso de la coima, de pues las la coima. coimas, Claro, pues te para obliga a que no pagar le, coimas, para que no te digan nada. claro. Y, por ejemplo, analizando este punto de vista, ¿no? Por ejemplo, por eso que tú llegas a entender por qué hay carros o de transporte público que tienen multas de por 45.000 soles, ¿no? ¿Y qué la van a pagar? Pues si con la justa generan un ingreso diario, ¿no? Y entonces, si le ponen una multa de 1.500 soles en un día, al otro día le ponen otra de 1.500 soles y al otro otra de 1.500, ya esa persona la liquidaste, ¿no? O sea, ya no puede trabajar, o sea, entonces ya comienza este sistema pernicioso, ¿no? Entonces, las multas no son proporcionales con los ingresos que tiene el ciudadano peruano, ¿no? Entonces, ahí hay que corregir, ¿no? Entonces, también tenemos un Estado que, si bien es cierto, eh, tiene ingresos producto de la captación de impuestos, pero también ahí también está reflejando pues el abuso, ¿no? Que hay también contra sus propios ciudadanos, ¿no? Porque el nivel de las tasas son altísimas, ¿no? De las multas son altísimas, ¿no? Inclusive cuando tú haces gestiones ante la SAT, ¿no? Por ejemplo, te dicen que tienes que pagar primero el 50% y después los otros te lo financian, ¿no? Entonces hay gente que tiene una multa de 3.000 soles, gana 1.020 o 1.050, que es la remuneración, y tiene que pagar 1.500 para poder refinanciar su multa. Entonces, ya está muerto. Si gana 1.000 soles, entonces esas son las cosas, por ejemplo, que tampoco en los medios de comunicación te dicen, te hablan, como ellos viven también de la publicidad estatal, entonces estas cosas están soslayadas, ¿no? No se mencionan en los medios de comunicación, ¿no? Entonces también el Estado, si bien es cierto, tiene una posición financiera cómoda, ¿no? Pero también es producto, pues, de que los ciudadanos se han vuelto también cofinanciadores, ¿no? Del presupuesto de la República, ¿no? Con estas excesivas, con estos excesivos impuestos y multas que Claro, cobra el Estado, ¿no? claro, Entonces, claro. las tasas en el Perú son impresionantes, ¿no? Entonces, todos estos hechos ameritan pues un análisis mucho más, porque así es muy fácil tener un presupuesto en azul, ¿no? A costa del sacrificio de tus ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que son temas que merecen ser analizados, discutidos, y creo que los lunes, y creo que ya en términos de sintonía política, debemos ya comenzar a tocar nuevamente temas especializados, ¿no? Traer invitados, como tú decías, para tocar temas No, y hay que específicos, ¿no? empezar porque tenemos que, si nadie lo hace, debemos de hacerlo nosotros y comenzar a poner las propuestas, pues. No, no, eso Exacto, nadie lo ¿no? hace y Entonces, tampoco lo hacemos nosotros. No, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. exacto, Nosotros lo entonces hay hicimos, que hay que comenzar a seguir. invitar, hay que hacer paneles especializados, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer una alianza con Nuevos Rumbos, que ahí está luchando siempre ahí
con sus conferencias, ¿no? Sí, claro. Y de eso debe salir los famosos papers, ¿no? De cada conferencia, tener unas 4 o 5 ideas fuerzas y esas 5 o 6 ideas fuerzas difundirlas, ¿no? Porque el Perú tiene mucho conocimiento, hay mucha investigación. Yo ahora estoy, como le digo, estudiando un doctorado y una de las cosas que he visto es el divorcio que existe, ¿no? Entre la academia, que es la universidad, que tiene cientos de investigadores, cientos de alternativas, cientos de proyectos, y que no los conoce nadie, ¿no? Que en el mundo político nadie sabe que existen, ¿no? Entonces también hay una gran desarticulación entre el mundo académico, ¿no? Tenemos instituciones de mucho prestigio como el CIP, ¿no? El Centro Internacional de la Papa, tenemos INIA, CERFOR, ¿no? Instituciones que han hecho un trabajo importante y serio, ¿no? Pero que nadie las conoce, o sea, y que sus aportes, no están en el mundo de la decisión política, que es otro mundo, ¿no? Entonces, se gastan cientos de miles de soles para hacer grandes investigaciones, ¿no? Y también yo veo la práctica que hay en el mundo académico, ¿no? Que es un vacilón también me llama la atención los dos lados, ¿no? Entonces, un poco es hacer tu tesis y publicar tu artículo científico, ¿no? Entonces ya con eso eres un capo, ¿no? ¿Por qué? Porque sacaste tu tesis y tienes tu artículo científico, ¿no? Entonces eso te da un punto, entonces tú dices, mi artículo científico, muy bien. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Yo voy a la practicidad de la política en que esos artículos científicos, esas tesis, deben de plasmarse, deben de hacerse y de tener un correlato en la sociedad peruana, ¿no? O sea que esa investigación, que no me quepa la menor duda que son de primer nivel, pero ¿qué pasa? Es si nadie las conoce, si nadie las difunde, si nadie las sabe, ¿no? Entonces, todo el potencial o toda la riqueza que se está generando a nivel de las universidades está totalmente desligado, ¿no? Del tema nacional, ¿no? Entonces, al final nos hemos convertido y las instituciones del Estado se han convertido en pequeñas islas, ¿no? Islas con su señor feudal cada una, ¿no? Entonces los señores feudales son los dueños de sus feudos, ¿no? Y tienen todo fortificado, ¿no? Sí, Entonces, tienen grandes fortificaciones y nadie entra a su feudo, ¿no? sí. Esto es nuestro, esto es secreto, esto es lo que hemos generado, pero le digo, ¿y eso de qué sirve, no? O sea, si no hay una articulación entre todos los niveles, ¿no? Entonces, hay que acabar con los feudos, hay que integrar al país, ¿no? Y A justo través de la yo concertación, creo que pues. hay que salir. Sí, necesitamos, propuestas novedosas, ¿no? Novedosas y que lleven a pensar de manera diferente, un análisis distinto, ¿no? Claro. Juan Muy Carlos, distinto, muy distinto. para terminar, hay una noticia importante que alerta. El presidente del directorio de la empresa municipal de agua del Cusco, Juan Figueroa, hizo un llamado al gobierno para incluir a la ciudad en estado de emergencia por déficit hídrico. Según informó este funcionario, en Cusco se corre el riesgo de que el 50% de la población se quede sin agua potable en un plazo de 100 días debido a la crisis hídrica. No, Ya se están llevando a cabo medidas de racionamiento. mira, eso no, eso es un tema que estamos viendo a nivel internacional ya los efectos del cambio climático, pero es un tema de planificación, ¿no? Es un tema de fácil solución, en el sentido, no digo de fácil solución de hacerlo para mañana, pero, por ejemplo, nosotros tenemos, déjame acordar datos, creo que 0,5 del agua que se genera en la cordillera se va a la cuenca del lago Titicaca, el 2% el 5% se va a la cuenca del Pacífico, o sea, la zona de desierto,
y la diferencia se va a la cuenca del Atlántico, o sea, termina esa agua en el océano Atlántico. O sea, el problema no es un problema de agua que tenga el Perú. El problema del agua en el Perú es una pésima distribución, un pésimo manejo de la infraestructura hidráulica que debería hacerse en el Perú. El Perú no debe tener problemas de agua, inclusive así como en la década del 60 se hicieron las grandes irrigaciones en el Perú, ¿no? Chavimochi, Gallito Ciego, el mismo Majes, ¿no? Todo ese desarrollo que se hizo y bueno, y que se sigue haciendo, el criterio era habilitar desiertos, ¿no? Para poder, y estamos viendo un boom, un crecimiento de las exportaciones, que creo que este año vamos a pasar los 8.000 millones en agroexportaciones, y es gracias también a estas obras de infraestructura que se hicieron para convertir los desiertos en zonas agrícolas, ¿no? Pero ahora estamos ya frente a otra realidad y la realidad que estamos viviendo es que estamos viviendo en determinadas zonas del Perú lo que se llama los famosos estrés hídricos, ¿no? Y esos estrés hídricos necesitan necesariamente que se tomen medidas para un replanteo estratégico de cómo manejar las aguas que se van a la cuenca del Atlántico en casi toda la sierra del Perú hacia la costa de Pacífico y por lo tanto también hacia los pueblos de la corriente de la cordillera nororiental, o sea, mirando para el Atlántico, o sea, y entonces el Cusco no debería tener problemas de agua. El Claro, problema es que no se están haciendo no se las está obras de planificando, infraestructura bueno, no, adecuadas, ¿no? exacto, Entonces, entonces ahí tú te das cuenta que el problema es que no se está pensando o repensando lo que hay que hacer en el Perú, ¿no? Y mira, la mejor prueba es el caso de Ecuador, ¿no? Ecuador no tiene ningún problema cuando hay el fenómeno del Niño, ¿no? Porque han hecho obras de infraestructura en Ecuador que todo el agua, cuando viene el Niño, la canalizan, la distribuyen, la llevan a sus canales y en Ecuador no pasa absolutamente ninguna tragedia porque se tomaron el tema, y eso lo hizo Correa, el tema se lo tomó en serio y hizo las obras de infraestructura necesarias para que cuando viniera el Niño esa agua se utilizara debidamente, ¿no? Por eso que tú no escuchas en los tiempos de lluvias, ¿no? Que Ecuador tiene estos problemas fronterizos con el Perú, ¿no? Ellos manejan correctamente su agua, ¿no? Abren sus compuertas, mueven para acá el agua, la tranquilo. distribuyen y es Es totalmente solución, beneficioso, solucionado, ¿no? perfecto. Entonces ese proyecto binacional que tenemos entonces eso son cosas que uno debería copiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la naturaleza es indomable, pero si uno toma medidas, ¿no? Realmente y no se hacen con corrupción, entonces el enrocado o la profundización de un río o las compuertas que vas a hacer dentro de un proyecto, lo hace, pues, pero acá el enrocado, ¿qué pasó? No, ya se lo llevó el río, ya no hay enrocado, ¿no? Entonces, y no es como, claro, ¿cómo puedes demostrar eso? No, dice, el enrocado ya no hay, pues ¿por qué? Porque, ¿qué pasó? El río se llevó la roca, ya se acabó el enrocado. ¿Se profundizó el río? No, vino el río y vino bien cargado y lo Sí, tapó todo, ¿no? Entonces se bajó el... qué Entonces, joder. para el criollismo, es bien llamativo, ¿no? El caso del Perú, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que nosotros analizar, ¿no? Eh, Bueno, maestro, yo ese creo que es- ya estuvo, ya. sí, Ya, ahora sobrado. sí, ya, ya nos Sí, recontrapasamos, una sí. hora 44 minutos. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Santiago que está en el backstage ahí. Un abrazo, Santiago, Ajá. muchas gracias por tu participación el día de hoy. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Y muchas gracias a Hoy todos sí, los que nos disculpen la siguieron hora. esta noche. Como siempre, lo vamos a seguir difundiendo en las redes y que tengan una buena semana. Esperemos que el día 19, este día de la marcha, no hayan destrozos, sean marchas, eh, Pacífica, que está bien, pero pacíficas. sobre todo que tengan contenido, no que no ya Dina asesina, ya eso ya me lo sé, ya, Claro, claro, correcto. claro. Y obviamente han No, no, habido no. muertos en el Perú, lo tengo claro, ¿no? O sea, no es que con eso ya estemos, no, ha habido, pero han habido excesos de ambos lados, ¿no? Entonces, lo que queremos es cómo enmendar, ¿no? Y cómo corregir para que estas cosas nunca más se vuelvan a repetir, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no?
Claro, no puros clichés, ¿no? Sino buscar soluciones, ¿no? Que realmente ayuden a acabar con la pobreza en el país, que es lo que realmente debe ser la preocupación de todos los partidos políticos, ¿no? Sin excepción alguna, ¿no? Y eso muy no bien. veo, ¿no? Más tan preocupado que el presupuesto de la República que en acabar con la pobreza en el país, ¿no? Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, estimados amigos. Nos estamos viendo el próximo lunes. Sintonía Política. Un abrazo. Cuídate mucho, Juan Carlos. Nos vemos, Gracias. César. Gracias. Sea SAP. Chao. Listo. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, Daniel. Cuídate.